hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Muy buenos días, amado Dios, amado hermano, perdón, en el nombre del Señor Jesús. Les hablamos en esta mañana cordialmente a todos los que nos acompañan en esta mañana. Nuestra hermana Laura Sáez, nuestro hermano Jorge Soto, amén, Dios le bendiga. Nuestro hermano Manuel Cárdenas, nuestros hermanos de la iglesia de Huamachuco, un saludo a la iglesia de Huamachuco, a nuestro pastor Iván Lagos, Dios les bendiga, y a todos los hermanos y hermanas que componen ese lugar, amén. También a nuestra hermana Janet Rosales, dice: buen día, pastor, mi Dios le bendiga grandemente hasta en esta mañana junto a la familia. Dios le bendiga, hermana Janet, por sus buenos deseos, amén, y le anime, le fortalezca en este momento, cierto, que está pasando de esa enfermedad, ¿verdad?, de esa operación, que Dios le ayude grandemente, amén, y le fortalezca. También Luisa López está en sintonía en esta mañana. Un saludo para nuestra hermana Luisa López, amén, que Dios le bendiga. Bien, el capítulo 16 lo concluimos el día jueves, ¿verdad? Y hoy ya vamos por el capítulo 17 del libro de Hechos. También mandarle nuestras condolencias a nuestra hermana Claudia Beltrán, que perdió a su hermano Ricardo Beltrán. Amén. Antes de ayer, anoche estuvimos ahí en el velatorio de nuestro amigo, junto a nuestra hermana, participando un poco de la palabra del Señor. Amén. Que es lo que nos mueve día a día. Predicar el Evangelio, llevar a cabo el mandato de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo a la hora que Él disponga. Amén. Bien, el capítulo 17 del libro de Hechos. Hoy tenemos también, recordarles, tenemos culto en el lugar de Trieste, 14:57. Hoy día es sábado, ya para mí día de trabajo, para algunos días de descanso, pero tenemos culto por la tarde a las 19:30 horas. Amén. Así que le invitamos a Ronavia, pasaje Trieste, 14:57. También le invitamos a compartir el video, ¿verdad?, con aquellos que son sus amigos. Le invitamos también para que nos abra el canal en YouTube, José Manuel Pérez de Bayo, y para que así usted pueda
hermanos y hermanas, compartir, ¿verdad? Dándole también like a nuestros programas para que muchos también sean alcanzados. ¿Amén? No buscamos la fama de una iglesia o de un lugar, ¿verdad? Sino que buscamos que Jesucristo sea predicado. ¿Amén? Como dijo el apóstol Pablo, que Cristo sea predicado para el conocimiento de todos. Nuestra hermana Luisa López dice que el Señor les bendiga, amados hermanos, un abrazo. Shalom. Shalom es paz. Hoy día es, antiguamente el saludo era paz. Hoy día es, como dice la Escritura, gracia y paz sea a vosotros. Gracia y paz. Amén. Porque la gracia, ¿cierto? Es un beneficio que Dios ha dado a todos los hombres en esta tierra que creen, ¿cierto? En el poder del Evangelio, en el poder de la salvación. Gracia y paz a todos los santos en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. Bien, el último versículo del capítulo 16 de Hechos, para que usted abra su escritura, capítulo 16 de Hechos, el verso 40, concluye de esta manera, mire, qué maravilloso. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes? Pablo y Sila. ¿Qué había sucedido con Pablo y Sila? Habían sido apresados, ¿cierto? Habían sido golpeados con vara y habían sido puestos en lo más adentro de la cárcel, ¿cierto? Con los pies ahí en el cepo. Usted vaya a un diccionario y vea lo que significa tener ahí el cepo así amarrado, así, que no se pueden mover para ningún lado. Entonces, hermanos, no es una posición muy cómoda. Sin embargo, dice la Escritura que Pablo y Sila oraban y cantaban al Señor. A medianoche vino un terremoto, ¿cierto? Y todos sabemos la historia del carcelero de Filipo, ¿verdad? Que se convirtió él y su familia, se convirtió. Amén. No solamente, ¿cierto? En ningún momento tampoco Pablo le dijo levanta la mano y acepta al Señor. No, ellos fueron, se les fue predicado el Evangelio, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron la misma noche, ahí tomando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bien, entonces estos hermanos que habían tenido este problema, esta dificultad, ellos fueron a los hermanos de Filipo y los consolaron. O sea, en vez de consolar a los hermanos a ellos, ellos consolaron a los hermanos. Esto es el Evangelio. ¿Ven? Este es el poder de Dios que obra, ¿cierto?, en los que creen. Luego dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué 3 días de reposo? Porque ellos se reunían los días sábados. El pueblo de Israel tenía por costumbre reunirse los días sábados, por eso que el llamado día de reposo. Entonces, por 3 días Pablo fue, porque los iba a ubicar ahí, ¿cierto?, a los judíos. Y Pablo iba con esa intención, de ahí en la sinagoga, hablar de Jesucristo. Entonces, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, así predicaba Pablo, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías que ellos estaban esperando. La predicación apuntaba, ¿cierto?, a mostrar a Cristo, a mostrar a Jesús como el Cristo. Ahora, ¿quién era Jesús para ellos? Aquellos que ellos habían matado, ¿cierto? Lo habían crucificado ahí en la cruz, dándole muerte, ¿verdad? Entonces, para muchos quizás sonaba raro que ellos predicasen a un muerto. Para ellos, no así para los apóstoles, porque los apóstoles sabían, ¿verdad? Y tenían testimonio real de que Cristo sí había resucitado, pero los demás no lo creían. ¿Por qué? Porque no lo vieron resucitado. Los demás no lo vieron resucitado. Porque si usted lee el libro de Gálatas, cuando Pablo hace un relato, ¿cierto?, con respecto, dice que se le apareció a más de 500 personas y un pueblo no tenía 500 personas. Ahora, ¿a quiénes se les apareció? Aquellos que sí fueron sus seguidores, que fueron sus discípulos, ¿cierto?, cuando él estuvo predicando el Evangelio en diferentes ciudades de Israel. A ellos sí se les presentó, con pruebas, como dice la Escritura, con pruebas indubitables. A ellos se escogió
para que ellos, ¿cierto?, llevasen así el Evangelio y esto se propagase. Entonces ahora el que escucha tiene que creer por la fe. ¿Mm? Y por eso que es importante predicar la palabra, porque la que trae fe es la palabra. La palabra tiene poder por sí misma. Recordemos que la palabra es Dios mismo. Entonces, por tanto, Pablo predicaba a Jesucristo o a Jesús que él era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, ¿ve? Y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarle al pueblo. Estos judíos, con mala intención, incrédulos, ¿cierto?, se levantaban en los diferentes lugares para perseguir a los que predicaban la verdad, el Evangelio, a los que predicaban las buenas noticias. Y aquí tomaron a estos hombres, ¿cierto?, lo visitaron, formaron una turba, más o menos contundente, y asaltaron, ¿cierto?, como dice aquí, o sea, se metieron a la casa de Jasón para sacarlos. Buscaban a Pablo, buscaban a Sila, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. No hallaron ni a Pablo ni a Sila en la casa de Jasón. Por tanto, trajeron a los que habían ahí, ¿cierto? Y venían gritando, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ese era el grito. Los traían cual delincuentes, como si ellos hubieran cometido una falta delictual, ¿cierto?, para presentarlos a las autoridades. Ahora, ¿cuál era la falta? Que ellos predicaban a Jesucristo, y para ellos era una falta. ¿Por qué? Porque había celo religioso, un celo religioso en contra de los creyentes, a los cuales, dice, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Cuál era la acusación? Aquí hay una acusación porque, ¿cierto?, se predicaba que Jesucristo era el rey, ¿verdad? Y en aquellos entonces, ¿cierto?, habían decretos que solamente uno era rey, ¿amén? Y era como el Dios, ¿verdad? Y era César. Entonces, irse contra eso, ¿cierto?, echaba por delante una tremenda acusación. Y por eso que estos hombres apelan a esa acusación para tratar de una u otra manera, ¿cierto?, que estos hombres permanecieran en la cárcel. Pero no fue así, hermanos. Puesto una fianza, ellos fueron dejados en libertad. Me llama la atención la impetuosidad, ¿cierto?, la fuerza que tienen los primeros creyentes en persistir, en persistir, en persistir en su fe, en su creencia, en persistir en la predicación de la palabra, a tal punto que estos hombres, fíjese lo que dicen, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ahora, claramente para ellos era un trastorno por la predicación del Evangelio, porque si bien es cierto, el Evangelio es una buena noticia, es salvación para todo aquel que cree, ojo, para todo aquel que cree, pero también el Evangelio devela la inmoralidad y la maldad del hombre. Usted sabe que el hombre se siente justo en sí mismo. Como dice el libro Proverbios, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? El ser humano por sí mismo, hermano, se cree justo en su conocimiento religioso. Pero el Evangelio revela nuestra maldad. Podemos ver el libro Romano, donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este libro y denuncia en los primeros capítulos la maldad del hombre. Y es muy claro, sepulcro abierto su garganta, ¿verdad? Bueno, voy a leer mejor para que no pequemos contra la escritura, pero mire la condición del hombre que
se cree a sus propios ojos justo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, perdón, se hicieron necios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estando testado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. ¿Con quiénes? Con los que la practican. Esa era la práctica del hombre. Entonces, el hombre que se cree justo en este tiempo, al escuchar el Evangelio, echa por tierra toda su justicia. No hay mejor justicia que la de Jesús. Entonces, claro, al predicar estas dos cosas, que el hombre era culpable, que el hombre estaba bajo condenación y que Jesús era el justo, que ellos habían matado, les rechinaba sus oídos, por supuesto, les molestaba. El Evangelio puede causar dos cosas. Puede causar gozo, como también puede causar, hermanos amados, gran dolor. ¿Por qué razón? Por la razón de que el hombre, en su vanidad, como dije antes, y en su injusticia, creyendo ser justo, es descubierto, es desnudado, ¿cierto?, por medio de la palabra. Por eso que dice que la palabra es como de espada de dos filos que penetra, ¿cierto?, a partir hasta lo más profundo del alma, descubre, ¿cierto?, el secreto del hombre, ¿verdad? Y el hombre queda al descubierto, ¿cierto?, por medio de la palabra. Entonces, claro, aquellos que no creen, esto les da dolor, les da, hermanos, ira, les produce ira, ¿verdad?, en sus corazones, porque se lo vuelvo a decir, no, el hombre en sí mismo siempre piensa que es mejor, que es bueno. Si nosotros nos comparamos, ¿cierto?, con un criminal, ciertamente nos vamos a hallar mejor. Y pensamos que no, nunca tal vez vamos a cometer un delito de esta manera y a lo mejor en nuestra vida no lo vamos a hacer. Pero hay maneras de matar, de ser homicida. Fíjese que la Escritura dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, usted sin usar una pistola, sin usar un cuchillo, usted puede matar a alguien, ser un homicida. Y ahí apunta el Evangelio, a la profundidad, al alma, al pensamiento del hombre, a develar sus más íntimos secretos, que a veces nadie lo sabe, ni el más cercano, pero Dios sí lo sabe. Entonces, hermanos amados, esto tenía una gran oposición de parte de los hombres, porque el Evangelio siempre va a tener oposición. Jesús dijo, el mundo os aborrecerá por mi causa, ¿verdad? Sí, por la causa del Señor. Porque nosotros, como dijo Pablo, predicamos a Cristo y a Cristo su crucificado por amor a vosotros. Entonces, el predicar el Evangelio, hermanos amados, trae todas estas consecuencias a aquellos que fueron llamados para esto. ¿Ah? Así que no piense que va a tener o va a vivir una vida feliz en la carne, siendo, hermano, un predicador del Evangelio, llamado, por supuesto, por el Señor, porque el que llama es Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere hacer salvo a todos aquellos que creen. Bien, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Tesalónica tuvieron una reacción totalmente diferente a los hermanos de Berea. ¿Cuál fue esta reacción? Ellos juzgaron inmediatamente, sin escudriñar la escritura, ¿verdad? Pero estos de Berea escudriñaban
la enseñanza que le estaba siendo entregada. Me espera un momentito, hermano. Ellos escudriñaban, ¿cierto?, cada día para ver si lo que se predicaba estaba de acorde a las Escrituras. Por eso que dice que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es así como usted y yo cada día debemos tomar las Escrituras, escudriñarlas, ¿cierto? Cada enseñanza que se nos ponga delante, nosotros tenemos que analizarla a la luz de la palabra, hermanos. Hoy día donde tenemos la proliferación de falsos evangelios que son predicados día a día, que son enseñados por enseñadores malintencionados o predicadores neófitos que suben a los púlpitos a enseñar a la iglesia de una manera arrastrando, ¿cierto?, a la iglesia al error. Usted y yo tenemos, hermanos, la obligación, ¿verdad? Y también la necesidad de ver si es así o no es así lo que se está enseñando. Usted tiene una Biblia en su casa. Usted puede analizar y seguir paso a paso cada enseñanza que le es dada. ¿Para qué? Para permanecer firme en su convicción, ¿verdad? Porque si, si alguien está introduciendo, como dice el apóstol Pablo, que como hubo falsos profetas, lo dice Pedro, ¿verdad? Hubo falsos profetas en otro tiempo, en este tiempo habrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Ahora, ¿cómo puede usted, hermano, hermana, cómo puede usted ver qué es lo que es una herejía? Ajá. ¿Cómo puedo yo saber? Si no sé la escritura, es imposible que yo pueda captar dónde está el error. ¿Mm? Ahora, se ha enseñado por tiempo, ¿cierto?, que nosotros no debemos juzgar. La escritura dice totalmente lo contrario. Cuando habla de lo que predican, ¿cierto?, los que profetizan, dicen sean 2 o 3 por turno y los demás juzguen. Usted tiene que juzgar si lo que a usted se le está enseñando está de acuerdo a la palabra. Es su responsabilidad. Usted tiene el libro de Dios en su mano. Así como los hermanos de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron, escucharon bien, pero dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque lo que se enseñó en la antigüedad, las profecías y todo que apuntaban, ¿cierto?, a que iba a venir un Mesías, tenía que cuadrar con lo que los apóstoles estaban enseñando. Y es así, usted toma el Antiguo Testamento y toma el Nuevo y cuadra perfectamente. ¿Sí? Por eso que el apóstol escribe que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar huir, para corregir, para muchas cosas que están encuadradas ahí. ¿Mm? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y la demanda que hace Pablo en el Espíritu es predicar la palabra. Hoy día muchos suenan a los púlpitos, ¿cierto?, tratando de provocar un falso avivamiento, gritando y sacudiéndose. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la vida está en la palabra. Es cierto que si yo estoy repitiendo algo constantemente, usted va a sufrir algo. Algo va a sufrir, ¿verdad? Algo va a sentir, pero yo se lo estoy imponiendo. Pero cuando se predica la palabra, es el poder de la palabra el que actúa, no el hombre, no el hombre incitando al hombre. ¿Mm? Entonces, hermanos, hermanas, seamos minuciosos en cuanto a eso, en cuanto a escudriñar la escritura. ¿Ya? Eso es lo que nos demanda el Señor. Bien, vamos a concluir nuestro programa en esta mañana, dando gracias a nuestro Dios, una vez más, hermanos y amigos, por su bendita y poderosa palabra. Será hasta el lunes, si Dios así lo permite,
Si tiene alguna pregunta, escríbanos, ¿cierto? Y responderemos su pregunta. No se olvide de seguir nuestras enseñanzas, ¿cierto? En YouTube, con el canal que se llama José Manuel Pérez Ceballos, ¿verdad? Para que así podamos ir aprendiendo día a día. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde en este día sábado del mes de julio. Bendiciones. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo.